Bueno, nos comentaba mi compañero hace un momento que estamos pendientes hoy aquí en 13 y en COPE del cambio climático, de ese calentamiento que está provocando cada vez más desastres para nuestra salud. Los expertos nos piden tomar medidas, pero lo cierto es que a día de hoy todavía hay muchos frenos políticos y económicos que complican la situación. Carmela Vallen. ¿Qué tal? Con el doble de superficie árida que hace 75 años, España ocupa el 8º lugar de 171 entre los países más afectados por el cambio climático, con 30.000 muertes asociadas a este fenómeno en los últimos 30 años, según recoge el último informe COPE. Estamos ante un reto global que, según los científicos consultados por 13, no nos estamos tomando lo suficientemente en serio. Tampoco ayuda la próxima salida de los acuerdos de París de Estados Unidos, que no va a contribuir precisamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que es uno de los motores del cambio climático, junto a la temperatura global, que alcanzó un nuevo máximo en 2024. A lo que sí podemos dedicarnos más local y regionalmente es a las políticas de adaptación, de adaptarnos a un clima cada vez más extremo, más árido y más cálido, en el que tanto riadas como sequías van a ser cada vez más frecuentes. Bueno, pues vamos a centrarnos hoy en este asunto y lo hacemos como cada día con nuestros tertulianos. María Solano, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Fran Otero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raquel? Bueno, hemos hablado mucho, hemos oído mucho hablar también de este cambio climático y queremos poner el acento en ello, pero primera pregunta, ¿creéis que estamos concienciados, que es algo que estamos viendo, pues por ejemplo, estos días con tanta lluvia, que es lo normal, que no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que hay muchísima concienciación y de hecho ha ido como calando muy poco a poco, como la lluvia de estos días, que ha ido calando muy poco a poco. Y fíjate, hay un elemento que es muy curioso, yo creo que nos han concienciado mucho los niños. Los niños en los colegios han trabajado muchísimo estas ideas del cambio climático, por ejemplo, lo del reciclaje. Yo creo que en las casas ha llegado gracias a ellos, ¿no? Que hemos aprendido a que realmente podemos poner nuestro granito de arena para mejorar la situación. Sí. Creo que es importante, y como decía María, los niños nos han educado y a los niños también han mostrado de alguna manera pues esa naturalidad a la hora del reciclaje, a la hora de cuidar eso que llamamos la casa común. Creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena en esta tarea de cuidar la tierra, porque al final los que tenemos hijos lo tenemos muy claro, ¿no? No solo somos nosotros en el aquí y en el ahora, sino que estamos proyectando hacia un futuro. Tenemos otras generaciones que van a venir detrás y que hay que pensar en ellas también. Pero también hay otro punto, no solo depende de las cuestiones individuales, creo que hay una cuestión a nivel global y que mientras determinados países no se tomen en serio esta cuestión, poco vamos a poder hacer, que hay que hacerlo y que tenemos que hacerlo individualmente, pero poco vamos a hacer mientras determinados países sigan haciendo determinadas emisiones o no tomándose en serio los acuerdos internacionales. Entonces, creo que hay dos vertientes, la vertiente más personal, comunitaria, más cercana, pero luego hay una parte internacional que es muy importante. Si no se cumple, no sirve de nada el resto. Y yo también diría, Fran, que es importante también que no nos dejemos engañar, porque hay algunos que a base de eso que se ha venido a llamar greenwashing, ¿no?, intentan vendernos que todo es por el cambio climático, y aquí hay mucha gente que acaba ganando dinero. O sea, que el cambio climático hay que cuidarlo. Nos han dicho que no se pueden tener niños por el cambio climático. Por eso te digo que tengamos mucho cuidado con esos argumentos que a veces se utilizan, ¿no? Y hay argumentos ideológicos también detrás, o sea que eso también hay que hacer un análisis crítico, ¿no? Pero eso es evidente que hay que cuidar nuestra tierra. ¿Cómo lo vamos notando? Hemos hablado también con los expertos y esto es lo que nos han contado. Yo diría que podemos poner dos cosas muy presentes, muy palpables del cambio climático en nuestro día a día. Una de ellas tiene que ver con el agua, en general. Pensemos que el calentamiento de la atmósfera, por un lado, lo que hace es secuestrar parte del agua líquida y la evapora y la mantiene como vapor de agua, de forma que luego cuando llueve hay más vapor de agua en juego y llueve de forma torrencial, y eso ya lo estamos viendo. Pero en el corto plazo, en el momento de ese calor, de esas temperaturas algo mayores, lo que hace es que genera sequía o desecación de los ecosistemas o del suelo o de la vegetación en general, ¿no? Y esto son cosas que ya estamos percibiendo. Mucha gente nota que la tierra está más seca y que cuando llueve, llueve de forma más intensa. El segundo aspecto, que yo creo que no escapa a nadie y que lo vamos percibiendo, es la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos. Asociados a una atmósfera más cálida y con más energía,
estamos teniendo eventos como la Dana de Valencia y ahora otra pequeña o no tan pequeña Danas que son un poco de récord, fenómenos naturales que se ven amplificados por esta mayor energía en una atmósfera más caliente. Asociados a este cambio climático se están incrementando tanto la frecuencia como la intensidad de muchos fenómenos meteorológicos adversos. Uno de ellos, que además aquí en España lo notamos especialmente, son las olas de calor. Olas de calor que son más intensas, que duran más, que afectan a más zonas, que se producen fuera de temporada, a veces incluso a finales de primavera o en otoño. Tenemos también sequías más severas porque en algunas zonas llueve menos, pero en otras zonas, aunque llueva lo mismo en una situación de sequía ahora que hace 50, 60 años, las temperaturas más altas le dan un plus de severidad a las sequías porque hay más evaporación, las plantas tienen menos recursos hídricos, se nota en los ecosistemas y en los cultivos. Tenemos menos nieve en nuestras montañas, menos recursos hídricos también y también, bueno, lo hemos visto en España por desgracia hace unos pocos meses, lluvias torrenciales que cuando caen son más intensas que en décadas pasadas. Bueno, el portavoz de la EMET nos decía, en España lo estamos comprobando, pero bueno, dentro de lo malo tenemos suerte de estar en un país desarrollado porque es cierto que estos efectos, el cambio climático en países del tercer mundo, pues al final son también devastadores, ¿no? Claro, al final hay que pensar que uno de los elementos que es fundamental es cómo están construidas las viviendas. Eso hace muchísimo para que el cambio climático te afecte o no. Y aquí al final nosotros tenemos viviendas muy bien construidas. Estos días que ha habido, es verdad, lluvias torrenciales y han tenido que desalojar algunos lugares, en realidad se ve claramente que la mayoría de los lugares pueden permanecer habitados y que solamente se desalojan pues unos campings, algunos sitios que no están preparados para recibir este cambio climático. Luego hay una cuestión que está ligada, es una de las causas de los movimientos migratorios. Hay muchos movimientos migratorios de sur a norte precisamente por condiciones climáticas que cada vez se vuelven más extremas y porque además no pueden desarrollar actividades que les permitan subsistir, ¿no? como otro tiempo, y entonces eso genera también una migración de personas que tienen que dejar sus lugares de origen, buscarse otros lugares, otros asentamientos donde poder vivir y desarrollar su vida. Y esto está generando también mucho sufrimiento en muchas zonas de nuestro mundo, ¿no? Esto es un problema que como Iglesia preocupa, la protección del clima, el cuidado del planeta, de la casa común, es algo que interesa muchísimo. Cuidarlo y plantearlo. De hecho, el Papa Francisco ha dedicado una encíclica a ellos, ustedes saben, la Laudato Si, en el año 2015. Laudato Si sigue la estructura pedagógica católica del ver, juzgar y actuar. El primer capítulo invita a tomar conciencia de la crisis de nuestra casa común, del grito de la tierra y de los pobres, a reconocer y abrazar el consenso científico sobre la crisis ecológica. Para Tomás Insúa, que dirige el Movimiento Católico Mundial por el Clima, esta crisis afecta hoy sobre todo a los pobres, pero también las futuras generaciones tendrán que pagar las consecuencias de nuestras acciones actuales. El segundo gran punto de Laudato Si es profundizar en la comprensión de las causas de esta crisis. ¿Por qué llegamos al punto de devastar el mismo planeta que sostiene la vida? Laudato Si explica que el hombre no ha seguido el mandato del Génesis de cuidar la casa común como un regalo de Dios. En su lugar lo ha explotado, usándolo para su propio beneficio. Un último punto importante es la acción. Se trata de que de una vez por todas veamos el problema, entendamos las causas de fondo y actuemos, que nos involucremos en transformar la sociedad, la Iglesia, nosotros, tanto individual como comunitariamente. La encíclica incluye una llamada a la conversión ecológica de la que habló Juan Pablo II en 2001. En Laudato Si, Francisco se apoya en esta idea e invita a reconocer la crisis ecológica, entender sus causas y transformar los corazones y la sociedad. Bueno, pues como decíamos, algo que preocupa mucho a la Iglesia, a este Papa también. No, desde luego, y además creo que el Papa lo plantea en una cuestión, bueno, hay unas evidencias científicas, hay unas cuestiones que son naturales, que afectan pues, a la realidad de la Tierra, de la creación, pero el Papa Francisco lo presenta de una manera global, que es como una ecología integral, una ecología humana que va más allá de simplemente el cuidado de un bien natural que en sí pues merece la pena que se haga, ¿no? Pero
siempre lo pone en función del ser humano, ¿no? Del ser humano que habita la Tierra, del ser humano que desarrolla su vida, del ser humano que va a habitar la Tierra en próximas generaciones, y creo que eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Y es una cuestión que hay un cambio porque hay una actividad humana que está generando pues, un cambio sobre el clima que tiene pues, consecuencias sobre la vida de personas concretas. Y yo creo que también una visión que aporta la Iglesia, que es muy interesante, es que no se centra solamente en si se puede o no se puede parar este cambio climático, porque de hecho sobre ese tema hay muchas dudas, ¿no? Sobre cuáles van a ser las consecuencias, cuánto la acción humana va a poder modificar el proceso que ya está en curso. Es verdad que hay unos cambios climáticos que son absolutamente naturales, o sea que los ciclos son normales, pero lo que la Iglesia hace es incidir en cómo nosotros podemos ayudar a adaptarse a aquellas personas que están sufriendo el cambio climático. O sea, no hablamos tanto de esa parada como de qué podemos hacer por los que ya tienen las consecuencias encima, ¿no? Y entonces yo creo que esa idea de que la salud global, ¿no?, tanto de la persona como del medio ambiente, están muy vinculadas, es la gran voz de alarma que destapó el Papa Francisco, entre otras muchas cosas. Y desde luego, y es una línea que han seguido todos los pontífices, incluso podría decir, nos podríamos remontar a León XIII, cuando, y con todo el magisterio y la doctrina social de la Iglesia. Estaba revisando ahora la Laudato Si, ¿no?, del Papa Francisco, y justo decía, había una cita de Benedicto XVI diciendo que había que resolver las causas estructurales de las grandes desigualdades mundiales, de las causas que vienen del sistema económico, de las diferencias entre naciones, entre unos países y otros. Hace poco, bueno, hemos hablado seguramente aquí también de la cuestión de la deuda, ¿no?, de la deuda externa de los países que no les permite crecer, y una parte de esa deuda es una deuda también climática, ¿no? Entonces, creo que, bueno, que hay toda una cuestión alrededor de la ecología, y de esta ecología integral que tiene también que ver con el cambio de estilos de vida, con el cambio de una economía, y creo que al final la clave es poner siempre, aunque pueda sonar repetitivo y reiterativo en muchas ocasiones, poner siempre el centro a la persona, al hombre, allí en la situación en la que esté. Es una llamada para poner cosas en práctica, como decía Fran, y que siempre se puede hacer. Por ejemplo, una idea, que ustedes seguro que ya la conocen, es la instalación de placas solares. A veces lo asociamos a las viviendas, pero ojo, porque también se está llevando en parroquias. Un ejemplo, la de Santo Cristo de Barcelona, donde estuvieron nuestros compañeros de Solidarios hace un tiempo. Mi idea al poner las placas solares fue convertir la parroquia en una familia que entendiera que la ecología es un valor más de los que se vive en esta familia nuestra, la parroquia. Que yo soy muy cabezota en la ecología y el medio ambiente, en esto sí y soy muy echado para adelante. Tienes placas solares en 2 parroquias. Primero solo era rector de esta parroquia y las puse aquí, y luego cuando me hicieron rector de la otra parroquia hace 3 años, pues también las puse allí. Vale la pena. Primero, porque es lo correcto. En la medida de lo posible, en un país como España, producir toda la energía que podamos de fuentes fotovoltaicas. Segundo, porque además así ahorras, y todo el ahorro que tenemos con esto nos sirve para poder seguir ayudando a gente y hacer la labor de la Iglesia. Y tercero, porque así educas a las personas. Ha dado algunas claves. Ha dado muchas claves. Al final todos los ejemplos son el cuidado de la casa común, ¿no? Ese bien común, ese principio del bien común que defiende siempre la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que es una forma de pedagogía del bien común, ¿no? El cuidar, el apagar esa luz, aunque solo sea esa luz y parezca que no sirve para gran cosa, al final todo aporta. Es un granito de arena detrás de otro para hacer esta playa, ¿no? Cualquier iniciativa. Y añadiría otra cosa, es un punto de encuentro con otras personas que viven en sociedad y que a lo mejor están alejadas de la Iglesia, que no tienen contacto con la Iglesia, incluso un modo de acceder también, de que la voz de la Iglesia se escuche en foros, por ejemplo, como el que va a haber en Sevilla a finales de julio sobre la financiación, por ejemplo, o sobre otras cuestiones. Pero es un punto también para que, pensaba en esta parroquia, para que en el barrio pues haya también sinergias, entre comillas, o encuentros entre personas de distinto religión, creencias, también puedan unirse en un proyecto común, puedan encontrarse, conocerse
incluso un momento para que alguien pueda incluso conocer la iglesia. O sea sin duda, sin duda. Pues mira, con ese punto tenemos una iniciativa que también les quiero presentar, que une gente, que hace que la gente se conozca. Es INEA, que es una experiencia de transición ecológica que permite armonizar el respeto al medio ambiente y también el desarrollo social. Es una actividad que ayuda incluso a congregaciones religiosas. Ya está con nosotros Félix Revilla, director de esa Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola INEA. Félix, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. Sí. Es una iniciativa que, como decimos, apuntaba mi compañero, pone en contacto a muchas personas, pero también es respetuosa con el medio ambiente. Ustedes trabajan en muchas áreas, ayudando a muchas personas. ¿Cuál es el proyecto que tienen? Bueno, pues mira, nosotros, el marco primero es una escuela universitaria de ingeniería agrícola, ¿no? Y en un momento dado pensamos que teníamos que empezar a cambiar el modo de hacer esa agricultura y pusimos un proyecto social de huertos ecológicos para personas mayores, que se están viendo en las imágenes, ¿no? Y tenemos 430 huertos para personas mayores. Eso quiere decir que hay como 800 o 1000 personas que continuamente pasean alrededor nuestro, hablamos, nos comunicamos, y eso nos ha ido cambiando un poco toda la forma de ver nuestra realidad de la formación, de la cooperación, de la solidaridad, etc. Ahora estamos viendo ahí unas imágenes de una cooperativa de productos ecológicos que ha nacido después de todo esto. Entonces, desde hace 20 años, yo creo que lo que nosotros hemos pensado es todo lo que hagamos, todo, tenemos que buscar la versión más ecológica en el sentido de que cuide más a las personas y que cuide más el planeta. Y te das cuenta de que todas las decisiones que tomas, desde las pequeñitas hasta las más grandes, pueden tener una versión que ayude a construir un mundo de otra manera, que al final es lo que buscamos los cristianos, ¿no? La construcción del reino de Dios es la construcción del paradigma de la ecología integral que le dice la Laudato Si, es lo mismo, ¿no? Es un mundo donde las personas seamos fraternas y vivamos en un mundo respetado, armónico, que garantice la vida del futuro para otras generaciones, que busque el bien común. Bueno, pues es lo mismo, es el paradigma de la ecología integral, ¿no? Entonces, claro, han ido surgiendo muchas cosas. Tenemos el proyecto ese, tenemos una casa de acogida para familias migrantes que están en una situación de emergencia porque no tienen papeles o no tienen casa o no tienen trabajo. Participamos en esta cooperativa de Come Sano, Come Justo, pero también nuestros alumnos, que se les estaba viendo ahí de ingeniería, empiezan a aprender una ingeniería más sostenible, unas prácticas agrícolas distintas, que vayan un poco haciendo frente al problema ambiental que causa la agricultura convencional y las multinacionales en la agricultura, ¿no? Bueno, pues todo al final va encajando y puedes hacer un proyecto que sea, ahora se usa mucho la palabra holístico, pero el Papa puso de moda la palabra de ecología integral como un concepto nuevo al que todos nos sentimos llamados. Esa es la verdad, sí. Félix, la gente que participa con vosotros, hablabas de más de 200 personas que aprovechan también ese ratito para hablar, para relacionarse con otros, se están integrando, están aprendiendo, se están rehabilitando y cambiando la vida muchas veces. ¿Son conscientes ellos a la hora de participar en estos proyectos que están contribuyendo a ese bien de la casa común? ¿Cómo lo viven las personas que participan en eso? Mira, las personas que vienen a los huertos pues, sufren mucha evolución, mucha. O sea, te puedes imaginar personas que nunca han oído hablar de un huerto ecológico, pero que cuando están aquí pues empiezan a hacer prácticas, se ayudan de compañeros, ven cómo son sus productos, que los han criado ellos, que los han visto nacer, etcétera, y realmente son nuestros mayores factores de transformación para nosotros, ¿eh? Hay cosas que ya no te atreves a decir o a hacer porque qué van a decir los de los huertos, ¿no? ¿Qué ejemplo les estamos dando? Entonces ellos interaccionan mucho, tienen muchas relaciones, almuerzan, se ayudan, van y vienen todos los días. Bueno, los huertos es un proyecto maravilloso para nosotros, ¿no? Ya llevamos 20 años, este es el año 21 y realmente es un proyecto muy transformador también para la ciudad, porque antes se conocía este lugar por la escuela de INEA y ahora se conoce por los huertos, ¿eh? ¿Dónde están los huertos? Te llama un repartidor y te dice, ¿dónde tengo que llevar este paquete? Digo, ¿dónde están los huertos? ¿No? O sea, siempre es una buena referencia, sin duda, María.
Félix, muchas gracias por este proyecto, me parece precioso, realmente muy enriquecedor. Oye, en la naturaleza una de las cosas que se encuentra precisamente es crecer multiplicados y dominarle esa tierra, ¿no? Y entonces vosotros de alguna manera estáis viendo, estáis mostrando esa riqueza de la creación, que cada vez que alguien planta algo después va a dar ese fruto. Eso se valora mucho, ese regalo, ¿no? Ese don de la naturaleza. Eso es precioso, sí, porque tocar las tierras con la mano te conecta muchísimo con la tierra, ¿no? Y eso lo estamos haciendo todos los días. Y el huerto es alegórico de muchas cosas de nuestra vida, porque el huerto vacío, que no tiene nada en invierno, pues es como nuestra propia vida, ¿no? Y luego la tenemos que ir llenando de los frutos que queremos, con la forma que queremos, pues como vamos llenando nuestra vida de valores, de decisiones, de trabajos, de relaciones personales. Entonces, la gente disfruta mucho, ¿no? Ahí le tienes a ese en la imagen, un señor. Y luego la gente, cuando venimos con esta edad, todo el mundo trae heridas, porque la vida pues te da heridas, ¿no? También traes muchas alegrías y gozos, pero el poder curar tus heridas aquí en un ambiente como este, en el huerto, en un sitio natural, pues es una maravilla, es un privilegio para ellos también. Pues Félix Revilla, gracias por vuestro trabajo, por vuestro ejemplo y por esa forma de transformar vidas como hemos estado escuchando. Gracias por estar con nosotros hoy en la tertulia. Gracias a vosotros.